Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos siguen a través de esta transmisión. La Iglesia de Dios, Fuente de Vida en Cancún, les da la más cordial bienvenida a esta transmisión donde estamos haciendo un esfuerzo por tratar de llegar a sus hogares, sabiendo la contingencia que tenemos en todo el país. De tal manera que quiero compartirles con ustedes una parte de la Escritura en Mateo 28, el versículo 16. Vamos a leer 16 al 20, los que tienen su Biblia ya en casa. Mateo 28, 16 dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Parece ser que esta es las últimas palabras de Jesús después de resucitar. Y la pregunta que yo tengo para ustedes es, usted se ha preguntado, ¿qué sucedió después de la resurrección de Jesús? ¿Qué sucedió después de la resurrección de Jesús? Si usted recuerda, hace 8 días estábamos aquí precisamente hablando de la resurrección de Jesús. Y la pregunta hoy es, ¿qué sucedió después de la resurrección? ¿Qué pasó? Bueno, antes de entrar al tema, es interesante notar los medios, las formas que usaron las autoridades judías en su intento de eliminar, de acabar, de terminar con Jesús. Como usted ha leído en la Biblia, usaron la traición para hacerlo prisionero usando a Judas. También usaron la ilegalidad para poder juzgarlo. También usaron la calumnia para acusarlo con Pilato. Pidieron a Barrabás, un ladrón, un asesino, en vez de Jesús. Usaron el soborno para mantener a los guardias callados y no dijeran la verdad. Usaron la mentira para ocultar la verdad. ¿Y sabe una cosa? Por desgracia, todo les falló. Todo les falló. Y el dictamen de la historia es que todas las maquinaciones malvadas de los hombres no pueden eliminar la verdad. Jamás. El evangelio de la bondad, de la verdad, es más poderosa que todas las conjuras de maldad juntas. El evangelio, las buenas nuevas que Jesús nos dejó y que tenemos aquí en las Escrituras, nada puede contra ella. Los 4 evangelios hablan de la resurrección de Jesús
Y mire que es una narración fascinante. Es una narración extraordinaria de admirarse. Porque las personas que intervienen aquí son unas mujeres. Son unas mujeres. Las mujeres, dice la Biblia, se prepararon para ungir el cuerpo de Jesús. Y mientras estaba leyendo esta parte de la Escritura, investigando un poquito, mi pregunta fue, ¿por qué las mujeres? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué no los hombres? ¿Por qué no fueron ellos quienes prepararan el ungüento y todo eso? Pero la Biblia dice que fueron las mujeres. Y camino al sepulcro, iban dialogando de quién les iba a abrir el sepulcro. Y su sorpresa fue tan grande que cuando llegaron, el sepulcro, la tumba, estaba abierta. La Biblia dice que una de las mujeres se fue corriendo a la ciudad para avisarle a Pedro y a Juan. Se fueron. Me llama mucho la atención que sigue siendo las mujeres. Y entonces dice la Biblia que Pedro y Juan, cuando fueron avisados, salieron disparados, salieron corriendo. Llegaron al sepulcro. Juan corrió más rápido que Pedro, porque era más joven. Él se acercó, miró adentro, no entró. En ese momento llega Pedro. Pedro entra, observa el lugar donde Jesús fue puesto, ve los lienzos, ve los sudarios, inspecciona el lugar y así vuelve a regresar a la ciudad. A lo mejor más confundido, a lo mejor más angustiado, seguramente. Pero María Magdalena vive una experiencia extraordinaria donde a Jesús se le aparece. Se le aparece a Jesús ahí y hay un diálogo, hay un encuentro ahí con María Magdalena. La Biblia dice que después de ese diálogo, en algún momento, en algún día, Jesús se aparece con sus discípulos que estaban encerrados en una habitación bien asegurada la puerta por miedo a los judíos. Tenían mucho temor, pero bastante. La puerta estaba asegurada, de tal manera que entrar imposible. Y en esa situación aparece Jesús y les dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. Y aquí hay una enseñanza hermosa. Aquí hay una enseñanza que debe fortalecer nuestra fe, aún en medio de esta circunstancia que estamos viviendo. En medio de su temor, en medio de su duda, en medio de su incertidumbre, el suyo, el que está atravesando, el mío, el que estamos viviendo ahora, Jesús se presenta con una palabra de tranquilidad, de confianza, de esperanza. Y Él dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. Paz para ti, paz para ti, paz para ti, paz para ti, paz para mí. ¿Ya? El Señor le dice, paz a vosotros. Luego pasan los días, se vuelve a aparecer. En esta reunión estaba Tomás. Aunque antes le habían dicho a los discípulos, oye Tomás, hemos visto al maestro, estuvo aquí con nosotros. Y Tomás dijo, no, espérate. Si yo no veo la señal de los clavos, si yo no veo o meto la mano donde el soldado romano
le atravesó con su lanza. Yo no voy a creer. En esta ocasión Jesús se vuelve a presentar con la palabra de Shalom, paz. Y es que, hermanos y amigos, en un tiempo de temor, en un tiempo de desesperanza, en un tiempo de enfermedad, de lo que usted quiera, lo que más uno necesita es tener paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Poder dormir tranquilo, poder comer tranquilo, poder sentarse tranquilo, poder andar tranquilo, paz. Y Jesús se vuelve a presentar y dice: paz a vosotros. Y allí estaba nuestro buen amigo y hermano Tomás. Y Jesús le dice: Tomás, ven acá. Quiero que veas mis manos. Quiero que lo observes. Quiero que veas mi costado. Mete tu mano. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y es cuando Tomás hace la confesión más grande de su vida: Dios mío y Señor mío. Es muy importante, oiga, que en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier situación, nosotros podamos recordar muy bien que detrás de todo eso, Dios está presente. A Él no se le va nada de la mano. Él sabe o supo con mucha anterioridad que íbamos a tener este conflicto en el mundo, en el país, que el comercio se iba a detener, que todo tipo de actividad se iba a parar. A Dios no se desespera. Dios tiene todo el control, todo el control. Y es en medio de esta circunstancia que nosotros debemos pensar que el Cristo resucitado siempre va a estar con nosotros. Entonces la Biblia dice que se le apareció a los caminantes de Emaús. Esos dos caminantes iban platicando, iban dialogando. Había tristeza, había dolor, había cierta situación que embargaba el corazón de estos dos caminantes. De repente Jesús se le une. Como si nada, Jesús apareció como el tercera persona, el tercer no invitado, pero se le une en la caminata. Y él entonces les dice: ¿qué están platicando? ¿Qué están comentando? ¿Qué están diciendo? ¿Qué es eso que oigo? Pareciera como ahora el Señor nos dijera a nosotros: oigan, ¿qué es eso que están platicando ustedes? ¿Qué? Como dicen los muchachos, ¿qué onda? ¿Qué están platicando? ¿De qué están dialogando? Y Jesús le dice: ¿qué pasa con ustedes? ¿De qué platican? Y uno de ellos le dice: ¿eres tú el único forastero que no sabe nada de lo que pasó en Jerusalén? Y Jesús le dice: ¿y pues qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues es que Jesús, profeta, un hombre de Dios, y que hizo milagros, que hizo maravillas. Nuestros líderes lo mataron, lo crucificaron, aunque acabamos de escuchar que las mujeres dicen que resucitó, se acaba de levantar, está con nosotros, o más bien se ha mostrado a los discípulos. Y entonces iba anocheciendo y Jesús hace como que va más lejos, pero los dos caminantes todavía no saben qué es Jesús. Y aquí está el detalle, hermanos y hermanas. ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos solos? Creemos que Dios no nos ve. Y pasamos por alto de que Él está a su lado, como dice la Escritura, como un poderoso gigante. Está a su lado, está con usted
Mientras va al mercado, mientras está preocupado, mientras esto, mientras lo otro, Él está con usted. Y eso es lo que podemos aprender aquí. Aquellos dos varones están metidos en su preocupación, en sus dudas, sus temores, pero Jesús estaba ahí. Y cuando Él hace como que va más lejos, estos varones le dicen, quédate con nosotros. Ya anochece, quédate con nosotros. No te vayas. Jesús se quedó. Y luego se sentaron. Cuando llegaron a la casa, Jesús partió el pan. Jesús partió el pan. Siempre, escuchen, si Dios es con nosotros, siempre tendremos pan. Porque Jesús es el pan de vida. Siempre tendremos pan. Siempre tendremos provisión. La Biblia dice que estos dos hombres se admiraron, se sorprendieron. Escuchen, al ver la forma y la manera de cómo Jesús partía el pan. Yo quiero imaginarme que había un modo en que Jesús lo partía. A lo mejor no todos lo hacían así. Y ellos se dieron cuenta. Y entonces Jesús les empezó a hablar lo que decían los profetas, lo que decían los escritos, lo que decían los salmos. Y mientras estaba en eso, desapareció. La Biblia también nos dice que el apóstol Pablo nos dice que se apareció a más de 500 hermanos. Escuche, después que Jesús resucitó, estuvo 40 días en la tierra. Después que Él resucitó, estuvo 40 días, 40 noches. No están escritas qué sucedió en esos 40 días. Y Juan en el capítulo 21, los últimos versículos, dice que si se hubiera podido escribir todo lo que Jesús hizo, no cabrían ni en todos los libros del mundo. Significa que en esos 40 días sucedieron cosas extraordinarias, importantes. Todo esto tan importante que el mismo Evangelio de Juan, en su último capítulo, el capítulo 21, describe una historia, una cosa que llama mucho la atención. Se le aparece a 7 de sus discípulos junto al mar de Tiberias. Pedro, aunque había visto al Señor, aunque había visto la tumba vacía, aunque el Señor se había manifestado 2 veces y más veces seguramente, una mañana, una tarde, un día, agarra y se va. Y va pasando donde están los otros discípulos y les pregunta, ¿a dónde vas, Pedro? Y dice, voy a pescar. No, pues vamos nosotros contigo. ¿Y a qué? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a volver a nuestras actividades, vamos a volver a nuestro trabajo, vamos a regresar lo que sabemos. Y dice la Biblia, San Juan capítulo 21, que se fueron a pescar. Esta fue una de las últimas apariciones o penúltimas apariciones de Jesús físicamente. Especialmente fue para Pedro. Fue un encuentro trascendental. Seguramente fue de un impacto fuerte al corazón, a la mente, al espíritu de Pedro. Porque Jesús desde la playa les grita y les dice, hijos, ¿pescaron algo? Y ellos dicen, nada, Señor, nada. Hemos estado, en otra ocasión habían estado toda la noche. Esta vez no habían pescado nada. Jesús le dice, boguen mar adentro, vayan tantito más allá, tiren la red a su derecha. Y se fueron. Tiraron la red. Cuando lo iban sacando, eran tantas los peces. Tanto. En abundancia. Entonces uno de los discípulos le dice a Pedro, es el Señor el que está en la playa. Aquí hay otra enseñanza muy grande para nosotros.
Cuando aparentemente no tenemos nada, cuando aparentemente todo se nos acabó, todo se nos gastó. ¿Sabes una cosa? El Señor sabe lo que te hace falta. Él sabe. Cuando aquel discípulo le dice a Pedro, es el Señor el que está allá en la orilla de la playa, Pedro se avienta nadando. Y cuando llega a la orilla, el Señor tiene una fogata. Tiene un pez asado. Tiene pan. Tiene todo. Y entonces hay un cambio, hay una confrontación que tiene el Señor Jesús con Pedro. Algunos días atrás, Pedro había negado al Señor 3 veces. Y en esta ocasión, el Señor Jesús reconviene a Pedro 3 veces con la palabra, me amas más que a estos. Y él dijo, sí, Señor, yo te amo. 3 veces. La última vez Pedro quedó pensativo, quedó sorprendido, piense usted lo que quiera pensar, quedó ahí atorado. Que el Señor le dijera, ¿me amas más que a estos? Y esa es la pregunta de esta tarde. En medio de esta crisis, en medio de esta dificultad, ¿qué tanto amamos al Señor? Es muy fácil, no cuesta mucho decir que amamos al Señor cuando todo marcha bien, cuando todo está solucionado, cuando hay gozo, cuando hay trabajo, cuando hay alimento, cuando hay vestido, cuando hay calzado, cuando hay todo es fácil. Pero qué difícil es en medio de la nada poder decir, Señor, yo te amo. Qué difícil es en medio de una aflicción, en medio de una prueba. Qué difícil es poder decir, Señor, yo te amo. Yo te amo. Es muy difícil. Y es que en los momentos más difíciles es cuando el Señor espera de nosotros toda la entrega, toda la fidelidad, todo el amor, todo en medio de las circunstancias más difíciles. Y Mateo 28, del capítulo 28, 16 al 20 que hemos leído, encontramos ahí la gloria de la promesa final gloriosa. Aquí casi estamos llegando seguramente al final de la historia. Y escuchamos las últimas recomendaciones de Jesús a sus discípulos. Y le hace algunos encargos. Pareciera, porque ese es el fondo aquí, pareciera que son las peticiones de un moribundo. He oído que cuando alguien muere, esta semana, precisamente ayer, que hablaba con mi madre, y me dice, hijo, yo estoy cumpliendo con la encomienda de tu papá. Para algunos que saben que mi padre se fue con el Señor hace 1 año y días y meses. Yo no sabía que mi papá llamó a mi mamá para dejarnos encargado a sus 5 hijos. ¿Y cuál era el encargo? Mi papá le pidió mucho a mi mamá que clamara de día y de noche por sus hijos. Porque mi padre eso era lo que hacía. Y mi madre ayer me dice, yo estoy haciendo lo que tu papá me encargó. Aquí Jesús
le hace unos encargos a sus discípulos, pero él no va a morir, sino que se va donde pertenecía. Y le hizo varios encargos. Número 1, les dio la seguridad de su poder, que esto es lo más hermoso. Les dio, número 1, les dio la seguridad de su poder, es decir, el poder de Jesús. El versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No había absolutamente nada que Jesús dejara inconcluso, nada. Él había conquistado a la muerte, porque la muerte tenía autoridad sobre la humanidad, pero él había conquistado a la muerte. Ahora los discípulos estaban al servicio de un Señor que tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos tener presente, consciente, que tenemos un Señor que venció la muerte. La iglesia tiene una tarea de sanidad, tiene una tarea de liberación. Aquí tenemos un hecho que encontramos una y otra vez, que la iglesia, que el cristianismo no solo se preocupa por el aspecto espiritual de las personas, sino también por su cuerpo, su vida en sí. Jesús trae salud, Jesús trae sanidad. Ese es el Cristo a quien nosotros amamos, a quien nosotros servimos. Ese es ese Cristo. Yo puedo testificar, y algunos de ustedes me han oído, cómo el Señor Jesucristo salvó a mi padre, sanó a mi padre y liberó a mi padre. Yo tendría escasos entre 11 años aproximadamente. Yo vi, yo oí, vi la sanidad, vi la salvación, vi la liberación, escuché la oración, de tal manera que con toda certeza yo puedo decir que yo soy testigo del poder de Dios. A mí no me pueden contar, yo vi cómo el Señor Jesús, cuando todos decían que a mi padre le quedaba 2, 3 o una semana de vida, apenas tendría 30 años para abajo, y el Señor lo sanó, lo restauró, lo perdonó. Y cuando todos decían que iba a morir, vivió 80 años. Y fue mi mayor ejemplo en la vida de Jesucristo. La iglesia tiene una fuente de poder. Tiene una fuente de poder. Toda potestad me es dada. Toda potestad. El Señor Jesús, cuando se fue, no dejó a sus discípulos ahí a ver cómo le hacen, a ver, no. Hechos 1:8 claramente nos enseña, nos dice, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es nuestro mejor aliado, nuestra mejor fortaleza. Detrás de cualquier lenguaje pintoresco, por llamarlo así, está la convicción, está la certeza, está la seguridad de que el cristiano está lleno del poder de Dios para enfrentar toda circunstancia que se le presente en la vida. No tema. Dígale el que está allá a su lado, no temas. Dile, no temas.
Si es tu esposa, dile: mi vida, no temas. Si es tu esposo, dile: mi amor, no temas. Si es tu hijo, dile: no temas, mi cielo, no temas. La palabra potestad viene de una palabra griega que se pronuncia exousia. Exousia. Y significa capacidad, significa fuerza, significa competencia, significa libertad, significa potentado, significa autoridad, significa derecho, significa jurisdicción, significa poder, significa potencia. El Señor no dejó a su iglesia olvidada. No. No. Usted y yo no estamos solos. Aunque parezca, no estamos solos. Usted tiene que cobrar firmeza. Algunos es cierto que se sienten desesperados en casa. Hoy hablaba con una persona por teléfono antes de venir a esta transmisión y me dice: pastor, aunque estoy un poco desesperada porque no sé qué hacer, acabo de terminar de leer la Biblia. Me dio alegría. Estoy otra vez comenzando en Génesis. Mire, qué importante, qué hermoso. Entonces, el Señor nos ha dado autoridad. Segundo, les dio a sus discípulos y a nosotros una comisión. Por tanto, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Les envió al mundo entero para ser discípulos. Los envió a que llevaran la palabra, el evangelio. Les envió lo que conocemos como la gran comisión. Y tristemente, para muchos la gran comisión ha sido la gran omisión. Porque a decir verdad, es una encomienda del Señor Jesús que poco o nada muchos no han hecho. Sería interesante saber que alguien dijera que en este tiempo de encierro han evangelizado a mucha gente. Este es el momento, esa es la oportunidad. ¿Sí? El gran interés, el deseo del Señor Jesucristo fue que hiciéramos discípulos. Este pasaje es el interés que debe tener cada iglesia, predicar el evangelio. Hoy más que nunca, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, necesitamos hablar que Jesucristo es la esperanza, que Jesucristo es nuestra esperanza y que Él no cambia. Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. La iglesia tiene una tarea, tiene una encomienda que debe proclamar, que debe predicar. Tenemos que hacerlo. Esa es la encomienda que Jesús les dio a sus discípulos cuando estaba a punto de irse. Esa fue la encomienda. Entonces, amados hermanos, es deber de todo cristiano el contar las buenas noticias de Jesucristo. Como dice Pablo, ser un embajador del evangelio. ¿Qué significa ser embajador del evangelio? Significa buenas nuevas. La iglesia debería de estar evangelizando en este tiempo, sin temor, sin desesperarse, sin nada. Debe de estar hablando palabra de Dios. Tercera encomienda. Les pidió enseñar y guardar todas las cosas. Y ahí dice,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Escucha esto. Para enseñar, nosotros mismos primero tenemos que aprender. Nadie puede enseñar lo que no ha aprendido. Es por eso que es de suma importancia seguir aprendiendo. Aún estando en cuarentena, como nos dicen, lea su Biblia. Lea su Biblia. Lea su Biblia. Lea un libro que edifique su vida de fe. Ahora no hay excusa. No hay ninguna excusa. Es que, pastor, no me da tiempo porque llego tarde de mi trabajo, llego cansado, llego con hambre, lo único que quiero es dormir, no puedo leer la Biblia. No tiene excusa ahora, no puede. Dígale que el que está a su lado, no puede. Porque ahora tiene suficiente tiempo. Usted puede pasar horas leyendo la Biblia, leyendo algún libro, orando, cantando. A ese hijo rebelde que no quiere saber nada de la palabra, que lea la palabra. A esa hija, esposo rebelde, papá rebelde, quien sea. No puede decir, es que no tengo tiempo, mamá. No tengo tiempo, hijo. No tengo tiempo, papá. No puede decir eso. Hoy es el tiempo. Dice, Pablo le pidió lo mismo a Timoteo. 1 Timoteo 1, 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Jesús le dice a sus discípulos que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Pablo les dice a Timoteo, guarda el buen depósito. Es decir, guarda la palabra. ¿Qué significa? Guarda. Significa cuida, protege, esmérate. Significa persona que por oficio se encarga de la vigilancia y la conservación de una cosa. Esto, por supuesto, conlleva responsabilidad y es la iglesia, es lo que la iglesia hace hoy. Usted puede evangelizar desde su casa. Usted puede compartir la palabra con quien sea. Con quien sea. Este es el tiempo. Es más, estoy pensando que Dios permitió eso para que usted que no evangeliza le hable a alguien de Cristo. Usted que no puede hablar a nadie de Jesús, bueno, ahora llame el amigo del trabajo, la amiga del trabajo, el compañero de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad, llámalo. Llama a tu jefe, oiga, ¿cómo está? Llame a su comadre, llame a quien quiera, háblele de la palabra, ya que como cuando lo tenía así físicamente no tenía valor, pues ahora ármese de valor, llámele, dígale que Cristo Jesús le ama. Este es el momento. Viene a mi mente y me recuerda Josué capítulo 4, 5 al 7 y Josué capítulo 4, 20 al 24. Dice la Biblia que cuando iban a entrar a Jericó, a Canaán, para cruzar el río Jordán, Josué les ordenó a 12 hombres, uno de cada tribu, para que tomaran una piedra cada quien. Y cuando los sacerdotes pisaran a orillas del río Jordán, dice la Biblia que el río se abrió.
Los 12 líderes tomaron una piedra y se fueron en medio del río. Levantaron una, ¿cómo se llama? Un altar. Lo levantaron. Y luego Josué también llevó 12 piedras afuera y levantó un altar. Entonces Josué les dijo a todos: cuando sus hijos le pregunten, ¿qué es esta señal? ¿Qué significa estas 12 piedras? Ustedes le dirán. Ustedes le dirán cómo Dios los había traído hasta ahí y cómo Dios había obrado poderosamente y cómo Dios había abierto, separado el mar rojo y cómo Dios había separado el Jordán. Le diréis a sus hijos cómo el poder de Dios estaba con ustedes. ¿Cuál era la intención? Que guardaran el depósito, que guardaran la palabra para transmitir a las generaciones que vienen, para transmitir a las generaciones que vienen atrás, cómo Dios milagrosamente había intervenido para darle a su pueblo una tierra donde fluye leche y miel y que tuvieron que atravesar diferentes circunstancias. Usted tiene que enseñarle eso a su hijo. Se me ocurre en este momento, no lo había pensado, que a lo mejor dibuje ahí un virus mal llamado coronavirus. Dibújelo ahí y péguelo ahí. Y su niñito que está ahí apenas creciendo, cuando le pregunta: oye, mamá, ¿y esta cosa qué significa? Ay, le puedes decir: no, fíjate que en el 2020, en el mes de abril, vino una pandemia y esto y lo otro, y todos estaban contagiando y nosotros oramos a Dios y Dios hizo la obra. Y sería una buena enseñanza, ¿por qué no? Pero tiene que hacerlo hoy, tiene que trabajar con sus niños, tiene que esforzarse, tiene que enseñar, tiene que guardar la palabra. El guardar significa tiene que dar un buen testimonio. Dígale a su esposo, su esposa, al que esté a su lado: tienes que dar un buen testimonio de Jesucristo. Y finalmente, les prometió su presencia. Les prometió su presencia. Dice el versículo 20, última parte: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debió haber sido desafiante o un desafío tremendo para los discípulos. Me voy a ir, pero estas son las encomiendas. Y al final les dice: mi presencia, yo estaré con vosotros. Esto me recuerda a Moisés en el capítulo 33, 14 de Éxodo. Cuando Moisés ya no sabía, estaba atravesando en una crisis de liderazgo bien fuerte. Y Dios le dice: mi presencia irá contigo. Amado, cuando Dios habla y declara su palabra, no importa lo que los demás digan, no importa lo que otros comenten de ti, no importa. A Moisés le dijo: mi presencia irá contigo. A los discípulos, Jesús le dijo: yo estaré con vosotros. En tan pronto que se les dio la orden, la promesa se hizo realidad. Fueron enviados, en aquel entonces fueron enviados a la tarea más grande, más desafiante. Pero con ellos estaba la presencia de Jesús, el creador del universo, el Señor.
¿Sabe una cosa? Usted como iglesia, usted no está sola. No está sola para realizar la tarea. También me recuerda cuando Moisés muere, Dios llama a Josué y en el libro de Josué capítulo 1 versículo 5, Dios le dijo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Mire qué hermosa palabra. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como fui con Moisés, así seré contigo. No te dejaré y no te desampararé. No tengo el tiempo para contar esta verdad de este versículo. Este mes que viene vamos a cumplir 40 años en el ministerio. Y ustedes pueden imaginarse lo que Dios ha hecho con nosotros. Él prometió estar conmigo el día que me llamó. Y ni el coronavirus ha sido un problema, porque el que llama, paga, cuida, protege, provee, sana, perdona. Cristo siempre está con la iglesia y la iglesia está con Él. El Señor de la iglesia sigue en su iglesia y así termina este evangelio con el mensaje de que la vida cristiana se vive en su presencia y en el poder del crucificado y en el poder de su resurrección. Así que esforcémonos, amados, cobremos ánimo, porque Jesucristo está con nosotros. No te entristezcas más allá de lo normal. Encomendemos al Padre nuestras necesidades, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted no está sola. Usted no está solo. Ahí donde está sentado, doble sus rodillas si gusta. Yo quiero que usted ore mientras yo oro por usted. Amado Padre, esta ha sido una palabra muy inspiradora para mí. Primero porque ha sido una parte muy importante para todos aquellos que te amamos y te servimos. Gracias por mis hermanas, por mis hermanos, por las familias que están detrás de cámara, que están en su casa. Tú sabes las necesidades que tienen. Tú sabes seguramente la incomodidad o el estrés o la preocupación porque no tienen trabajo. Y si no hay trabajo, no tienen economía. Pero tú eres el Rey, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, intercede por tu iglesia, porque es tu iglesia, es tu pueblo. Nosotros hemos creído en ti. Dirígenos por medio del Espíritu Santo, guíanos, danos inteligencia espiritual, como dice la Biblia. Danos sabiduría, danos discernimiento en medio de esta situación, de esta crisis que vivimos, tanto el mundo, nuestro país, nuestro estado, nuestro municipio. Pedimos que sigas, Padre amado, teniendo control lo que está pasando, lo que está sucediendo. Pero también te rogamos que nos ayudes a discernir qué es lo que tu iglesia debe hacer, qué es lo que tu iglesia debe entender. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra comprensión. Da palabra a alguien de los que nos está escuchando.
de tal manera que edifique tu iglesia, edifique tu pueblo, edifique la vida de tus siervos. Amado Padre, tú conoces nuestro corazón, pero tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres el que nos cuida, el que nos guarda, de tal manera que aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos mal alguno porque tú estarás con nosotros. Por favor, danos sabiduría, danos inteligencia, danos discernimiento. Por favor, ayúdanos. Bendiga a mis hermanas y mis hermanos, bendiga a las familias. Señor mío, que tengan alguna necesidad y que nosotros seamos la solución en algún área de su vida para esa necesidad que tienen. Oramos en el nombre de Jesucristo, Padre amado, te lo pedimos en el que está sentado a tu derecha. Y pedimos el Espíritu Santo que nos guíe y que esté con nosotros. Oro por cada familia de esta congregación y de los que están más allá. Y pedimos que ellos puedan creer y confiar que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchísimas gracias, ahora y siempre, Padre Celestial. Por Cristo y en Cristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Mucho ánimo. Estoy a sus órdenes. Llámeme. Gloria a Dios. Aleluya. Amén y amén.